Para vivir solo hay que ser un animal o un dios, dice Aristóteles. Nietzsche añade un giro. Dejando de lado el tercer caso, hay que ser ambas cosas. Según una investigación publicada en 2010 en El crepúsculo de los ídolos, la soledad persistente entraña riesgos para la salud equivalentes a fumar 15 cigarrillos al día. Podríamos esforzarnos por reforzar nuestros vínculos sociales para combatir la soledad, pero también tenemos que mejorar nosotros mismos a la hora de estar solos. Al fin y al cabo, no todo el mundo que está solo experimenta la soledad. En Walden Pond, el filósofo Henry David Thoreau reflexionaba sobre su soledad y decía: esta película examina los beneficios del aislamiento y explica por qué fomenta el crecimiento personal, ofrece una libertad inigualable, alivia diversos problemas de salud mental y es esencial para desarrollar un carácter fuerte. Según la definición del filósofo Philip Koch en Solitario, un encuentro filosófico, la soledad es un momento en el que uno no está conectado con los demás en términos de percepción, pensamiento, emoción o comportamiento. En pocas palabras, la soledad es un ámbito de experiencias en el que nadie más está presente. Esto es suficiente para el aislamiento y es consistente en todas las soledades. Numerosos individuos notables a lo largo de la historia alcanzaron su estatus legendario, cosechando las recompensas de largos periodos de aislamiento. Jesús alcanzó la cima de su desarrollo espiritual durante los 40 días y 40 noches que pasó en el desierto. En la reclusión, Buda y Moisés descubrieron los elevados principios morales que dieron forma a sus vidas. Lejos de la influencia corruptora de la sociedad, Marco Aurelio, Friedrich Nietzsche, Ralph Waldo Emerson, Albert Camus, Henry David Thoreau y muchos otros filósofos adoptaron el aislamiento como refugio para desarrollar sus ideas filosóficas y desarrollar su carácter. Por ejemplo, al cabo de un tiempo, siempre parece que quieren quitarme el alma y exiliarme de mí mismo, según Nietzsche. Por eso necesito que el desierto de Aurora vuelva a ser agradable. El almirante Richard Byrd soportó un duro invierno en la Antártida, lleno de noches largas y oscuras, frío amargo y una soledad que ningún poder en la tierra pudo aliviar durante al menos medio año. A pesar de las circunstancias desfavorables, el tiempo que pasó solo le cambió la vida. Escribió en su libro Alone, Yes, I Feel More Alone Than I Thought I Would. Numerosas cuestiones que antes estaban resueltas en mi mente ahora parecen estar cristalizando y mi sentido de los valores está evolucionando, porque algunas personas disfrutan de la soledad mientras que otras la consideran una carga. Con frecuencia, los solitarios no saben cómo beneficiarse del aislamiento o ignoran sus ventajas. La capacidad de encontrar nuestro verdadero yo y convertirnos en esa persona es uno de los beneficios del aislamiento. Un hombre solo puede ser él mismo cuando está solo, según el Schopenhauer, y si no disfruta de la soledad, no disfrutará de la libertad, porque la verdadera libertad solo puede experimentarse cuando uno está solo. La restricción está constantemente presente en la sociedad como una compañía de la que no se puede escapar, y la capacidad de un hombre para hacer los sacrificios que exige toda conexión con los demás estará en correlación inversa con la fuerza de su individualidad. Debemos tener en cuenta las limitaciones de las relaciones sociales para apreciar la libertad que proporciona el aislamiento. Una existencia sana requiere amigos, familia y parejas sentimentales, pero también encarnan lo que Philip Koch ha bautizado como estructuras de demandas. Demandas de ser escuchado, atendido y guiado de acuerdo con sus exigencias. Nuestra experiencia también se ve afectada por los estados emocionales de otras personas. Las personas positivas nos hacen sentir mejor, pero las negativas pueden hacernos sentir peor. Nuestro estado emocional se ve frecuentemente influido por los demás que nos rodean. R.D. Len no se divierten, y si ellos no se divierten, yo tampoco. Puedo disfrutar con ellos si consigo que ellos disfruten. No es agradable hacer que los niños disfruten. Es una tarea laboriosa. Incluso completos desconocidos influyen en nuestras experiencias. Jean-Paul Sartre, filósofo, nos aconseja que nos imaginemos solos en un parque, contemplando los árboles, el sol
y los pájaros son solo para nosotros, pero nuestra experiencia se altera cuando otra persona toma asiento a nuestro lado en un banco. Nuestra conexión pacífica con el mundo natural se interrumpe cuando nos damos cuenta de que ahora somos un objeto en la mente de otra persona. William James, psicólogo, también hizo hincapié en la descorazonadora sensación que experimenta un paseante solitario cuando ve venir a otro a lo lejos. Al instante se siente menos libre, menos capaz de ser él mismo y más cohibido. Sartre pretendía que la expresión «el infierno son los demás» transmitiera esto. O, como dijo Sartre, me veo obligado a juzgarme a mí mismo como un objeto basándome únicamente en la apariencia de los demás, ya que así es como aparezco ante ellos. Sartre, Jean-Paul, existencia y nada. Puesto que la soledad se define por la falta de limitaciones y una libertad inalcanzable en la interacción social, todas estas limitaciones están ausentes en la soledad. Cuando estamos solos, podemos disfrutar de nuestro entorno sin que nos moleste el hecho de ser un objeto en el campo de visión de otra persona. Podemos hacer todo lo que queramos, cuando queramos, sin preocuparnos de lo que los demás piensen de nosotros o de si estamos a la altura de sus expectativas o exigencias. Somos libres para pensar, sentir y perseguir nuestras pasiones. Libre. El hecho de que nadie te restrinja por ningún lado parece inicialmente extraño. Koch, Philip, estar solo. Una discusión filosófica. William Hazlitt, filósofo inglés, solía dar largos paseos solo para experimentar la libertad de la soledad. Señaló que la esencia de un viaje en solitario es la libertad ideal para pensar, sentir y comportarse como a uno le plazca. Por una vez, prefiero hacer las cosas a mi manera, lo cual no es factible, a menos que uno mismo esté solo. Hazlitt, William. Discusiones en la mesa. Alternativamente, Thoreau dijo, voy y vengo con una extraña libertad en la naturaleza, como señaló Philip Koch. Es cierto, pero ¿por qué? La huida de las normas sociales que regulan todas las interacciones humanas es un punto claro. Puedes gritar fuego cuando quieras cuando estás solo, y puedes hacerlo completamente desnudo. La libertad espiritual del aislamiento, cuando nuestros espíritus vagan, divagan, saltan o vuelan, es sin duda una metáfora global de la libertad de movimiento. La libertad de la soledad es valiosa en sí misma, pero también puede ser una herramienta para el autodescubrimiento y el desarrollo personal, porque nos permite participar en lo que Philip Koch denominó sintonía con uno mismo, que según explicó, se describe mejor con la imagen del flujo libre, el flujo de pensamientos, deseos y emociones hacia la conciencia sin ningún sentido de censura o gestión, así como un acceso libre de vuelta a sus orígenes. Al exponernos a todo el espectro de nuestros sentimientos, ideas, deseos e imágenes interiores, la soledad de Philip Koch, una experiencia filosófica, nos permite conectar con facetas de nuestra identidad que ocultamos tras las máscaras sociales que nos ponemos cuando estamos rodeados de otras personas. Sin embargo, cuando estamos solos, somos libres de quitarnos esas máscaras, ya que nuestra conciencia es la única voz que puede ser escuchada o contestada. La novelista May Sarton pasó mucho tiempo sola tras una relación larga y difícil. Como escribió en Diario de una soledad, empiezo a tener insinuaciones ahora de un retorno a algún yo profundo que ha estado demasiado absorbido y demasiado magullado para funcionar durante demasiado tiempo. El filósofo estadounidense Thomas Merton se hizo eco de este pasaje en La vida silenciosa. Todos los hombres necesitan suficiente soledad y tranquilidad en sus vidas para escuchar periódicamente la profunda voz interior de su yo real, aunque no estén llamados a ser ermitaños. Sin escuchar esta voz interior, la vida es siempre deprimente y agotadora. El hombre deja de ser un verdadero ser humano y deja de vivir como tal si está continuamente desterrado de su propia casa y se le niega el acceso a su propia soledad espiritual. Merton, Thomas, La vida tranquila, pero cuando estamos solos, no siempre oímos voces agradables. Revivir viejos traumas y experimentar emociones, preocupaciones e inquietudes desagradables que hemos eludido al enfrascarnos en distracciones sociales
puede formar parte ocasionalmente de la sintonización con uno mismo. Este estado de sintonía interior no es necesariamente feliz o tranquilo. A veces implica experimentar las tensiones, la rabia y los recordatorios de la muerte que hemos estado intentando ignorar con terrible intensidad. Cuando las personas sobre las que podríamos descargar inadvertida, peligrosa o erróneamente nuestra ira, celos, dependencia y distanciamiento no están ahí, podemos sentir estas emociones de forma segura. Philip Koch, Un encuentro filosófico en soledad. Aunque los conflictos y emociones que afloran cuando estamos solos pueden ser dolorosos, su aparición nos ofrece la oportunidad de afrontarlos intencionadamente. Si aprovechamos esta oportunidad para sentarnos en silencio y dejar que nuestras ansiedades y sentimientos perturbadores se apoderen de nosotros, podemos procesarlos, resolverlos y dejarlos ir, así como sanar los problemas crónicos de salud mental que estaban causando. Este poder curativo de la soledad no es una exageración. Albert Camus decía que una vez que un hombre ha aprendido, y no sobre el papel, a quedarse a solas con su pena y a superar su necesidad de huir, entonces no tiene nada más que aprender. Basándose en las ideas del budismo zen, el médico japonés Shoma Morita ha creado un tipo de psicoterapia que renuncia a las intervenciones terapéuticas y farmacéuticas en favor de ofrecer al paciente un entorno solitario en el que se vea obligado a enfrentarse al sufrimiento que ha estado evitando. Como explica Jill Sabate, el paciente neurótico debe guardar reposo absoluto durante una semana a su llegada al hospital, durante la cual no se le permite relacionarse con nadie. No se le permite leer o escribir en un teléfono humeante, escuchar la radio o ver la televisión. El paciente se queda solo con su enfermedad hasta que él y su enfermedad se convierten en uno, y debe aceptarlo en total soledad. La mayoría de las culturas antiguas reconocían los grandes beneficios de la soledad, y entre los indios tarahumaras de la Sierra Madre de México, la soledad era a veces incluso más valorada que la socialidad. Un joven de 6 años puede tomar su ración de maíz pinole machacado en polvo y salir con las ovejas durante 1 o 2 semanas sin ver a nadie más antes de volver, según el profesor Job Raufeldi, que ha observado lo que es casi un culto a la soledad. Cuando se les pide que hablen con otros indios, Schotte Raufeldi, se sienten desconcertados y avergonzados porque están muy acostumbrados a vivir solos. Incluso en sociedades en las que la gente vivía más en comunidad, el hombre de Raufeldi, el animal solitario, pasaba largos periodos de soledad que le ayudaban a superar importantes transiciones vitales. Por ejemplo, los viajes solitarios eran un componente crucial de los ritos de paso que marcaban la transición de un adolescente a un hombre. Como explica James Hollis, el aislamiento ritual es una introducción a una verdad fundamental. Por muy tribal que sea nuestra vida social, estamos solos en el viaje y debemos aprender a buscar fuerza y consuelo dentro de nosotros mismos. Llevaban a un niño a un campamento aislado en el desierto, donde permanecía solo a veces durante meses. Cazaba, forrajeaba, se protegía de los depredadores y se enfrentaba a su miedo a lo desconocido y a la oscuridad. También se sometería a una sintonía consigo mismo y se enfrentaría y superaría sus ansiedades y dependencias de la soledad, y convertiría su mente de un enemigo indigno de confianza en un amigo fiable. James Hollis, Bajo la sombra de Saturno. Los viajes en solitario culturalmente sancionados han sido frecuentes en todas las culturas conocidas a lo largo de la historia, con la excepción de la nuestra. Esto refleja la fuerte aversión de nuestra sociedad a la soledad porque, como señaló el filósofo del siglo XVII, Blaise Pascal, todos los problemas de la humanidad se derivan de la incapacidad del hombre para permanecer sentado en una habitación a solas. En lugar de considerar la soledad como un don valioso, muchas personas la ven como algo que hay que soportar entre compromisos o relaciones sociales, o peor aún, la soledad es algo que hay que evitar cuando no hay otras personas presentes. La mayoría de nosotros utilizamos pantallas para desviar la atención de nuestra soledad y de las voces que podríamos escuchar en el silencio. Opiniones de Blaise Pascal.